tardes. Yo creo que se escucha bien, ¿no? Sin necesidad de micrófono. Agradezco a tanto Carmen como a Armando las presentaciones y las reflexiones que habéis hecho. Y tengo que decir que estoy encantado de estar en Salar, porque además llevábamos ya tiempo para que alguna vez vinieran. Es un pueblo que cada vez que vengo a Granada desde Sevilla siempre aparece como referencia, ¿verdad? Y creo que es una buena oportunidad y nosotros estamos encantados de compartir reflexiones que lo que a mí me toca me gustaría enfocarlas en varios aspectos. En primer lugar, hacer una exposición del momento en el que estamos viviendo en este país. En este país estamos viviendo tiempos extraordinarios. No son tiempos normales. Estamos viviendo tiempos en cuya resolución en el debate dependerá de nuestra vida durante muchos años. 10, 15, 20 años. Estamos viviendo tiempos tan tremendos como el hecho de que se ha producido una abdicación forzosa de Juan Carlos de Borbón, el jefe del Estado. Digo forzosa porque no era deseada por él, pero basado también y teniendo muy en cuenta casos de corrupción de la familia y, sobre todo, el resultado de la elección europea. Porque en la elección europea se ha producido un fenómeno que nunca se había producido, que es que el PSOE y el PP no han sacado ni la mitad de los votos emitidos, pero no han llegado prácticamente al 20% de los votos del censo. Y los dos partidos que han sostenido el modelo del bipartidismo turnándose en el gobierno han sido el apoyo de la corona. Y esta, ante los ataques y la ofensiva sobre los casos que tiene pendiente la justicia, posiblemente mañana o pasado salga ya el final de la instrucción del juez Castro. Mañana, sí. Y posiblemente, aparte de imputar al yerno, también puedan imputar a la hija. Es evidente que eso ha pesado mucho, como ha pesado que es mejor que se vaya con un Congreso de los Diputados dócil, donde el 90% es prácticamente PSOE-PP, que con el Congreso de los Diputados que refleje la realidad de este país cuando haya elecciones en las que el PSOE y el PP no va a tener la mayoría que tiene. Y han intentado venderlo con un envolvente de normalidad, pero no lo es, porque es el reflejo de un sistema que se cae en pedazos, con unas políticas económicas que no han resuelto los problemas de este país. Es más, han generado más pobreza y una corrupción que ataca a todas las instituciones. Estamos viviendo, como digo, momentos extraordinarios, de los que vamos a salir, claro. Sobre todo tenemos que salir en una clave de salida de la crisis. Cuando hablamos del derecho a que decidamos qué formato de país queremos, estamos hablando de qué derecho, el derecho que tenemos para decidir qué modelo de país tenemos para salir de la crisis y qué políticas tenemos que generar. Porque ha habido una hoja de ruta que lleva ya 20 años desarrollándose en España a través del Tratado de Maastricht, en el que perdimos soberanía monetaria, perdimos banco propio, perdimos capacidad para devaluar la moneda, perdimos capacidad para determinar autónomamente las políticas económicas y nos ha llevado a una crisis en la que nosotros no somos dueños ni tenemos capacidad para cambiar las políticas económicas ni monetarias. Y cuando hablamos de un cambio de país, estamos hablando de la necesidad de un nuevo proyecto de país, que también tiene que ser un nuevo proyecto de Salar, como decía Armando. Apostamos por un nuevo modelo de ciudad, de pueblo, pero tenemos que apostar en el marco de un nuevo proyecto de Estado. Porque este país necesita salir de la crisis reiniciándolo. Tenemos que reinventarnos. Y tenemos que reinventarnos sobre varias bases. Un proceso constituyente, una nueva constitución. La constitución de 1978 está agotada. Y está agotada por varias razones, porque no está resolviendo los problemas de este país. Un país que hemos convertido en el segundo país de mayor pobreza infantil. ¿Sabéis qué país europeo nos supera en pobreza infantil? Rumanía. Es el único país que nos supera. El segundo país en pobreza infantil es España. Tenemos un 28% de pobreza en la población, frente al 25% de la media europea. Tenemos en Andalucía un 37% de paro y sin capacidad para ser capaces de absorber toda esa población.
y una juventud que estudia y cuya máxima aspiración es irse de este país para poder desarrollar una vida dignamente. Eso no es un proyecto de país. En Izquierda Unida creemos en este país, creemos en la gente, creemos en los recursos, creemos que hay salida, pero tenemos que creerlo en un nuevo modelo constituyente, una nueva constitución, un nuevo proyecto de país que blinde los servicios públicos, que garantice el derecho a la vivienda, a la sanidad y a la educación. Nos están vendiendo la sanidad. Están endureciendo las condiciones de la beca de nuestra gente. Y sobre todo no se están desarrollando políticas que generen empleo, que es el principal elemento de salida de la crisis. Cuando a mí me preguntan en la prensa, oiga, señor Maillo, en fin, coordinador de Izquierda Unida, estamos en la recuperación, mire usted, la ganancia del Banco Santander no es un signo de recuperación de este país, ni las ganancias de Iberdrola o de la Caixa o de Endesa. El verdadero indicador de la recuperación económica se va a llamar cuando se cree empleo. Y cuando hablamos de crear empleo no hablamos de afiliaciones, nos venden en la tele. Han aumentado las afiliaciones a la Seguridad Social y nos están engañando. Porque con la reforma laboral y la precariedad laboral, para que una persona podamos hablar de una creación de un puesto de trabajo neto, tenemos que hablar de 10 contratos o 10 afiliaciones a la Seguridad Social. Claro, porque hay gente que la contratan para 2 horas un día y ya dicen que es un empleo. Eso es falso. El único indicador de creación de empleo es la creación de empleo neto, que es creación de empleo estable. Cuando hablamos de eso, ¿hay salida? Claro que hay salida. ¿Hay salida con estas políticas? No hay salida con estas políticas. Porque nunca en la historia de la vida económica de nuestro país, pero de Europa tampoco, nunca se ha salido de la crisis desde una política de recorte. Se ha salido de la crisis desde la inversión. ¿Y cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que el gobierno del Partido Popular hace una reforma fiscal para ingresar en la que no aborda la gran reforma, que es que pague la gente que más tiene. Y eso que suena así, ¿cómo se hace? Mirad, en este país los impuestos, es decir, los ingresos del Estado que permite pagar las nóminas de los maestros, de los médicos, las pensiones, las ayudas sociales, los subsidios de desempleo, ¿cómo se pagan? A través de los ingresos que tiene el Estado. ¿Y cuáles son los 3 grandes impuestos sobre los que el Estado ingresa? 1, la renta del trabajo, el IRPF. Esos son rentas de los trabajadores. 2, el IVA, el impuesto más injusto. ¿Por qué? Porque usted paga por la gasolina o por el pan el mismo IVA que paga Botín, pero usted no gana lo mismo que Botín. El IVA es un impuesto al consumo que no a la renta. Y nosotros cada vez que ponemos 1 litro de gasolina, estamos pagando el mismo IVA, gane 600, 1000 o 10 millones de euros. Bueno, pues ese es el segundo gran ingreso del Estado, que lo basa en el consumo y por tanto en la aportación de la mayoría social. Y el tercer impuesto es el impuesto de sociedades. Bien, bueno pues, ¿dónde están los impuestos del capital? Y cuando hablamos del impuesto del capital, ¿a qué nos referimos? ¿Dónde están los impuestos de la gente que tiene el dinero guardado en el banco, pero no los 30.000 o 40.000 euros que pueda tener la gente después de muchos años trabajando, sino millones de euros? Y voy a poner un ejemplo. El trabajador que más gana aporta por su trabajo hasta la mitad del salario. Está muy bien, porque si tú ganas 6.000 euros, tú tienes que aportar más que el que gana 900 euros. ¿Estamos de acuerdo? El ciudadano o ciudadana que tiene millones guardados en un banco, lo más que puede aportar es el 20%. Para que os hagáis una idea, los maestros de escuela aportan el 20%, pagan el 20% de IRPF. Un señor muy rico que tenga dinero en el banco, lo más que paga es un 20%. ¿Cuánto dinero dejamos de recibir en el Estado? Pero lo que es peor, al no tener que pagar tanto dinero por tener tu dinero en el banco, ¿qué es lo que hace la gente en tiempo de crisis? No invertir. Porque me sale más rentable dejarlo en el banco, que pago poco, que no invertirlo en un contexto que es indefenso. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que hay otras fórmulas de grandes corporaciones, grandes empresas, que buscan desgravaciones a través de la SICAV. Fondos de inversión
que cotizan al 1%. Y es dinero que deja de ingresarse, pero también estaba hablando de lo que nadie habla. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar la gente de Izquierda Unida? ¿Qué es de lo que nadie habla en los ingresos del Estado? Pues nadie habla de que mientras va a durar este acto, que dura una hora, mientras dura una hora este acto, y mientras estamos hablando aquí, se defrauda en España 10.400.000 euros. Cada hora. Porque en el año se dejan de ingresar en el Estado 80.000 millones de euros. Que es 80.000 millones de euros menos para mantener hospitales, construir colegios, arreglar carreteras y generar empleo o hacer política de inversión. Mientras estamos hablando nosotros aquí, se defrauda en una hora el equivalente a 1.400 empleos con salario medio en un año. ¿Os dais cuenta de la cantidad de dinero que deja de ingresar el Estado y que por tanto no repercute en la mejora de la vida de la gente? Y de eso nadie habla. Que si el PER, por favor, cuánta hipocresía. ¿Hay posibilidades de construir un nuevo país? Claro que hay posibilidades de construir un nuevo país. ¿Tenemos posibilidades de hacerlo? Claro que tenemos. Lo que no vamos a tenerlo es si permitimos que haya fuga de capitales, que los ricos no aporten lo que aportan las rentas del trabajo, que la renta del capital tenga guardado el dinero y no aporten al Estado, y que siga habiendo un Estado débil que no tenga capacidad de inversión. Pero existen posibilidades. Y en ese sentido, todo va unido, porque la corrupción no es algo de que les toque el ser malo a los que se corrompen, no es verdad. La corrupción es propia del sistema, que es que el dinero y la corrupción forma parte del centro del sistema, porque es lo que ha permitido que unas empresas se enriquezcan obteniendo contratos millonarios del Estado. Es lo que ha permitido que se inflen los presupuestos de las carreteras. Es lo que ha permitido que se hagan casas con menos calidad de la que estaba presupuestada. La corrupción forma parte de este sistema que tenemos que cambiar y mejorar, porque queremos mejorar este país. Nosotros creemos en este país y hay posibilidades de hacerlo. Mirad, ¿cómo es posible un país en el que desde 2008 a 2012 se hayan ido 300.000 personas? Pero el problema es que se han ido las 300.000 personas formadísimas, que en lugar de dar lo mejor de sí tras su formación en las universidades, y en el instituto y en los colegios, se han ido a otros países a dar su conocimiento. Tenemos que hacerlos volver, pero ¿cómo hacemos volver? Tenemos que hacerlos volver teniendo una referencia y un reclamo laboral. Por tanto, hay que cambiar las políticas. ¿En qué sentido? El primero de todos es que hacen falta ingresos. Hacen falta ingresos y no castigar a la mayoría social que se castiga a través del IVA. Es que nos están subiendo el impuesto del IVA, que es el impuesto sobre las cosas que nosotros necesitamos para vivir. No son lujos. Y sí, hace que la gente pague lo mismo. Y hay que reforzar los impuestos más progresivos, los que permiten que paguen cada uno según su renta. Pero además, un Estado fuerte que tenga capacidad de inversión. Que tenga capacidad de inversión. No es posible reactivar la economía si no se invierte. Y el único que tiene capacidad de inversión en los niveles que necesita esta sociedad es el Estado. ¿A través de qué? Políticas de inversión de carreteras, de remozamiento de viviendas. En lugar de seguir construyendo viviendas que nadie puede comprar, vamos a mejorar las que hay. Manuel Morales es el delegado de Fomento y Vivienda. Y hay un proyecto de mejora de remozamiento de viviendas y de eficiencia energética para poder ahorrar. ¿Dedicamos esa actividad a que se mueva la construcción para mejorar la vida de la gente? Y hay que invertir en los colegios y en becas y en los hospitales. Y eso solo se hace si tenemos ingresos. Por tanto, yo quiero haceros esa reflexión de que es posible. Se puede cambiar y es necesario. Este país necesita una refundación. Como dicen los jóvenes con los ordenadores, resetear. Este país tiene que ser reseteado, reiniciado. Y se puede hacer. Hay condiciones para ello. Hay capacidad de mucha gente que dedica su inteligencia a este cambio de país. Y en Andalucía, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la sanidad pública. Nos están cortando por todos lados. Cuando el año pasado negociábamos el presupuesto, yo tuve ocasión de hablar con Montoro, el ministro de Hacienda, y nos impuso un recorte de 1.220 millones de euros para hacer el presupuesto de este año. Presupuesto para mantener, pues voy a decir, 5.000 colegios e institutos.
8 universidades y 300 centros que la forman, 165 centros de salud, 67 hospitales públicos. Para eso hay que tener ingresos. Nos cortan 1.220 millones y nos dicen, oiga, nosotros le reducimos, pero si usted vende o privatiza la gestión de los grandes hospitales de Andalucía, usted puede tener 600 o 700 millones, con lo cual compensa. Y nosotros decimos no, porque la sanidad no es un negocio en Andalucía. Nosotros no vamos a negociar. Y mientras Izquierda Unida esté en el gobierno andaluz, aquí no se privatiza ningún hospital. Y es verdad que han empeorado, ¿eh? Porque está peor la instancia. El otro día fue mi madre y se encontró con una saturación. Pero no vamos a vender a que hagan negocio con los hospitales, porque cuando hay necesidades sabéis que se hace hasta la última prueba que haga falta, si tenemos la desgracia de tener que ser atendido por necesidad. No estamos dispuestos a vender los hospitales, ni a que lo hagan objeto de negocio, que lo tendríamos fácil. Y lo mismo con las escuelas. Queremos mantener las escuelas públicas porque queremos igualdad de la gente y queremos salir todos juntos. Y hay gente que lo está pasando muy mal, tan mal que tenemos que dedicar recursos con carácter extraordinario a dar de comer a la gente. Así estamos. Hace 8 años cualquiera lo quería, ¿verdad? Ahora tenemos que dedicar 60 millones de euros a un decreto, de los cuales 10 millones de euros se van a los ayuntamientos para que den alimento a la gente. ¿Y sabéis por qué? Porque hemos detectado que es verdad que la gente podría comprar alimentos, pero si compra alimentos no puede pagar el recibo de la luz. Y hemos descubierto como hay gente que el problema que tiene no es comer, el problema que tiene es que tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar la hipoteca. Y gente que hace 5 o 6 años metía en su casa 2.500 o 3.000 euros, ahora no llega ni 425. Y si no tuvieran que pagar hipoteca podían tirar para adelante con la solidaridad familiar, las pensiones que están estirando. Las pensiones están sirviendo para estirar la vida de los hijos, eso lo sabemos todos. Pero quien tiene una hipoteca no puede, porque si no paga se le multiplican los intereses y entra en una vorágine en que se queda hasta sin casa. Y tenemos que dedicar a garantía alimentaria, que le llamamos a ese programa, pero así estamos. ¿Quién no hubiera dicho hace 7 o 8 años? Pero no podemos dejar a la gente tirada, no podemos. Desde Andalucía no se puede dejar. Hay que resistir y hay que seguir creando en lo que se pueda actuación de empleo, pero no nos engañen. El empleo no se crea solo con lo que pueda hacer los presupuestos restrictivos de Andalucía. Se crean con políticas mucho más ambiciosas. Por eso os transmito la reflexión que se está ocurriendo, porque claro, ¿por qué este desencuentro? ¿Por qué esta desafección? ¿Por qué esta crisis? Esta crisis está provocada por una política que está muy vinculada a la corrupción y que está generando una crisis política que nadie se sabía. El rey Juan Carlos, hace poco rey Juan Carlos, decía que a él nunca se iba, que los borbones no abdicaban, y ha abdicado. Y os voy a contar. Él no lo preparó en enero, no es verdad. Él en enero tuvo un problema físico que es verdad que lo sumió en una cierta depresión y se planteó, pero él dijo que iba a resistir hasta el final. Esto se deteriora porque el sistema político no lo sostiene y hay élites y sectores económicos en este país que piensan que para salvar la monarquía y el bipartidismo de gobierno tiene que irse el rey para que con su hijo pueda revitalizarse. Y él se resiste hasta el final, solo cede cuando a cambio se han comprometido a blindarlo a través de una ley para que nadie lo pueda acusar de delito. Solamente puede ser el Supremo. No me digáis que no es triste que la máxima preocupación de una persona que se va de un cargo sea que se le haga una ley para que no lo pueda juzgar. Esa era su preocupación. Porque tiene ahí 2 o 3 hijos que le van a pedir paternidad. No, pues que averigüe, que asuma sus culpas. Lo que pasa es que uno de ellos es hombre, es mayor que Felipe y puede generar un problema de la sucesión. Gordo. Ese es el problema de la paternidad, no vayáis a pensar. Porque mientras ha sido rey, ha sido inviolable y si ha cometido delitos, no se le puede juzgar. Pero no quieren que alguien pueda acusarlo por una demanda de paternidad. Así estamos. Esos son los que nos han mandado. Yo no. Eso es el Yo quiero transmitiros esta información porque yo creo que es importante que estemos informados. Porque no nos informan en la televisión, no nos informan, nos tienen cogidos. La sexta, mirad, las televisiones están dominadas. La televisión primera, la primera por la 1 por el PP y la 2. Antena 3 y la sexta por Lara, José Manuel Lara, el dueño
de Planeta, no sé si os acordáis, el equipo de Lara, el editor. El Opus para los amigos. Eso es. La 4 y Telecinco por Berlusconi. Otro que tal baila. Ese es el cuadro que tenemos en este país. Ese es el cuadro. Y comentan y condicionan la información. Y Canal Sur, que lo domina el Sol. Y esa es la información que nos llega, no nos cuentan estas cosas. ¿Cómo me entero yo? A la BBC. Tengo que ir al Reino Unido a enterarme, que es un medio de absoluta legitimidad, que un día, en su informativo, dice: blindaje al rey para evitar demandas de paternidad. Y me entero de eso. Y tengo que ir a Inglaterra a enterarme por un medio británico. En esa estamos. Por eso es tan importante que nos enteremos. Que en la medida de lo posible los que tenemos información podamos transmitirla. Porque este país... Y están preocupados, claro que están preocupados. Porque quieren mantener un modelo que les ha dado ganancias. Porque Florentino Pérez es una de las personas más poderosas de este país. Y que me perdonen los del Madrid. Pero se está haciendo con todos los servicios del agua que antes eran públicos de los ayuntamientos, por cierto. Los únicos negocios que son rentables los ayuntamientos. Donde hay un servicio del agua público, los ayuntamientos sacan beneficios para repercutir en el pueblo. Florentino Pérez se está quedando con los ayuntamientos que se han endeudado porque no se les financia bien. Al endeudarse venden los servicios públicos que son los más rentables, se quedan sin patrimonio y la plusvalía de esa rentabilidad de esos servicios de agua van para Florentino Pérez, que se está haciendo como un ejército, está avanzando por todas las provincias. Se ha hecho prácticamente con Huelva y Cádiz entera. Madrid la tiene ya, va a seguir avanzando. Y se está haciendo con todas las empresas de las ayudas a domicilio. Vosotros preguntáis a las mujeres o los hombres que están en la ayuda a domicilio: ¿quién es tu jefe, Florentino Pérez? Porque está utilizándose el boletín oficial del Estado en favor de estos empresarios. Y ese es el modelo, un modelo de país donde cada vez el Estado es más pequeño, más débil y donde va a depender más de grandes empresarios. Y ellos quieren mantener ese modelo. Y nosotros no queremos mantener ese modelo. Y queremos, ahora mismo estamos en resistencia para evitar que se privatice como está pasando en Madrid todo hasta el aire. Pero no es nuestro deseo, nuestro modelo es fortalecer el servicio público, mejorar los ingresos, que pague más el que más tiene para obteniendo y luchar contra el fraude fiscal. Y cuando tengamos ingresos y tengamos un Estado con ingresos, renegociar una deuda que nos está ahogando, porque esa es otra. Todos tenemos que pagar nuestras deudas, eso es verdad. Pero nosotros negociamos con los bancos un tiempo para poder pagar. Porque si ganamos 1.000 euros o 1.500 euros, pues si pagamos 300 o 400 euros de hipoteca, pues podemos comer. Pero si el banco, en lugar de pagar en 10 años la casa o en 20, nos dice que la tenemos que pagar en 5, se nos va de los 1.500 1.400 en pagar hipoteca. Entonces, ¿cuándo comemos? Eso es lo que está pasando en este país a nivel del Estado. Lo primero que se hace es dedicar dinero a pagar a los bancos. ¿Sabéis cuánto pagamos en intereses a los bancos por la deuda en este país? 36.000 millones de euros. Y decimos vosotros: yo me mareo, ¿pero esto qué significa? Pues para que hagáis una idea, 36.000 millones de euros es más que 1,3 veces el presupuesto de la Junta de Andalucía de un año. 1,3 veces el presupuesto que se dedica a mantener todos los salarios de todos los médicos, bomberos, maestros, profesores, el mantenimiento de los hospitales, de los colegios, de las carreteras, de los empleados públicos, de los servicios de ayuda a domicilio, de dependencia, de los conciertos de la residencia de mayores. Todo eso, bueno, pues pagamos de deuda, que es deuda que va a los bancos, que no genera 36. ¿Por qué? Porque se ha dicho, a través de un artículo de la Constitución, que lo primero que hay que hacer es pagar la deuda. Claro, cuando dedicamos, lo primero que hay que hacer es pagar la deuda, pues cuando dedicamos a invertir para generar ingresos. ¿Por qué? Porque si el Estado invierte, la inversión genera después repercusión en ingresos. Si el Estado invierte en hacer una carretera, genera inversión y riqueza en empresas que trabajan, que crean puestos de trabajo y generan consumo. Trabajadores que pagan el IRPF, la seguridad social, que consumen gracias a que ganan dinero, y eso vuelve en forma de impuestos indirectos. El 50% vuelve al Estado. Pero si dedicamos eso a pagar nada más el dinero que tenemos que pagar en invertir carretera, lo dedicamos a pagar intereses de banco, eso no vuelve.
porque eso se queda en la banca y no vuelve. Y el problema no es pagar los intereses, la deuda, el problema es pagarlo en tan poco tiempo. Y pagar intereses que nos hemos endeudado no para mantener los colegios, ni para pagar las nóminas, ni las pensiones, sino para sanear las cuentas de los bancos, que le hemos dedicado 50.000 millones de euros a pagar y a sanear cuentas de bancos, y ellos no han abierto el crédito para el pequeño y mediano empresario, para el autónomo, para que puedan reactivar la economía. Eso está pasando en este país, esa indecencia. Y esos productos de políticas que tenemos que cambiar para salir de la crisis. Mira, en Grecia los ahogaron con la deuda, y antes de la crisis tenía una deuda que era el 23% del Producto Interior Bruto, de todo lo que producen, y ahora tienen el 120%. Después de esa política de recortes que decían que iban a sacarlo de la crisis. Nosotros ya estamos en el 100%. Nosotros estamos endeudados para nuestros hijos y nuestros nietos. Y por tanto tendremos que renegociar y decirle a los bancos que tendremos que comer, que tendremos que reactivar la economía de este país, y que yo estoy dispuesto a pagar la deuda, pero la deuda que sea justa. Y la deuda que se ha utilizado para pagar las cuentas de los bancos, que la paguen los bancos. Pero es que lo tenemos que hacer. Es que se están dando... ¿Habéis visto los salarios que se autoimponen los bancos, de bancos que han llegado a la bancarrota? Y ellos han hecho impunemente seguros de indemnizaciones de hasta 20 millones de euros cuando han sido despedidos. Ese es el país en el que vivimos. Por tanto, eso es producto de decisiones políticas, eso no viene del cielo. Y producto de decisiones políticas tienen que ser el cambio. Por eso las municipales son tan importantes las del año que viene. La del Salar, la de Granada, la de Sevilla y la de toda España, porque eso van a ser unas elecciones municipales que necesitan cambiar el modelo de país. Por eso a mí me ha gustado mucho la reflexión que hacíais tanto Carmen como Armando sobre queremos un modelo de Salar, porque eso se tiene que multiplicar en todo el país. Y con el dinero que viene a los ayuntamientos tendremos que abordar si lo que tenemos que hacer es pagar primero la deuda o crear empleo. Yo he conocido esta zona de Aceituna, ¿no? Sí. El año pasado fue un desastre de Aceituna, ¿verdad? ¿No? Hace 2 años, no este. No sé aquí si fue malo, pero en Jaén y Córdoba fue un desastre. Yo soy cordobés, aunque vivo ahora en Sevilla, pero hubo zonas, la zona de Valenzuela y eso, que cayó hasta el 80% la cosecha. Y un alcalde de un pueblo que tenía dinero, contando y sonante en su cuenta, dice: ya que ha caído tanto la cosecha y las peonadas, voy a hacer inversiones en planes de empleo en mi pueblo para que la gente consiga las peonadas mínimas, en fin, como tengo dinero. Y le dice el ministro de Hacienda que como lo primero que tienen que hacer las administraciones públicas, los gobiernos, es pagar la deuda, si tiene dinero lo que tiene que hacer es pagar la deuda de los bancos que debe. Y decía el alcalde: vamos a ver, yo tengo 3 préstamos, lo estoy pagando religiosamente, me interesa pagarlo mensualmente, porque mientras usted tiene deuda, usted primero tiene que pagar la deuda. Y si no, no puede movilizar ese dinero. Eso fue. Porque hay un artículo de la Constitución que dice que lo primero hay que pagar la deuda. ¿Y sabéis lo que hizo el alcalde? Que se tiró al monte y hizo el plan en pueblo. Y ese alcalde le puede caer la del artículo. Porque venció la ley. Pero es que si no, es decir, se le moría a la gente. De hambre, no se le moría, pero es que había gente que pasaba mucha necesidad. Es el país en el que estamos viviendo. Por lo tanto, es producto de una decisión económica que sirve para sostener el sistema financiero, y de eso tenemos que cambiar. Y yo creo que la oportunidad de las municipales es la oportunidad de la esperanza. Y Izquierda Unida va a seguir luchando por esa esperanza. Hemos subido, hemos triplicado los resultados. Triplicado. Y no nos conformamos. Queremos seguir sacando más votos, más fuerza, más apoyo. En el Salar, porque ya os llamáis Salar solamente. Si no me verá con vosotros. El Salar se ha sacado el 24% casi. Es un resultado magnífico. Ya lo sacaste hace 5 años. Pero es que con estos resultados yo creo que hay condiciones para conseguir el gobierno municipal. Y eso es una buena noticia para Joan y yo, si yo me lo creo. Se puede conseguir el gobierno municipal. Sacando el 24% ahora, estoy convencido. Un buen trabajo de aquí a mayo. Y este pueblo necesita un cambio. Necesita un cambio. Y necesita el cambio que tiene que haber en el resto del país. Y gente que cree en la sociedad que lo vota. Y gente que cree que los recursos del ayuntamiento tienen que cuidarse como oro en paño, porque es de todos. Y con transparencia y explicando, no tengan miedo de explicar todo lo que se hace. Las decisiones que se toman que no se pueden explicar no son buenas decisiones. No son.
Si tú tomas una decisión y no la puedes explicar, es que no es buena decisión. Es una regla de oro. Yo creo que es momento de que entre un gobierno que crea en la gente, que dedique hasta el último euro a lo social, a la ayuda de la gente. Y que administre bien, y que sea justo. Y que haga de este pueblo un espacio en el que se sienta la gente a gusto. Yo agradezco profundamente la atención con la que habéis estado en la reflexión que he hecho. Sí deciros que hay un elemento fundamental que tenemos que cambiar y que es fundamental también para el ayuntamiento, que es lo que estamos consiguiendo nosotros en Andalucía, que es construir una banca pública que facilite el crédito al pequeño y mediano empresario, al autónomo, al cooperativista, que son los que realmente crean empleo en Andalucía. El empleo en Andalucía no lo crea Botín, no nos engañemos. Botín viene, hace préstamos, le saca punta a todos los préstamos y se va. Quien crea riqueza son la gente que está en Andalucía, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios. Esos hay que ayudar. Y queremos un instrumento financiero que permita mover la economía de este país. Y queremos ayudar a las empresas y lo estamos haciendo de la Junta con un criterio. El criterio de la empresa es que creen empleo nuevo. Antes de que nosotros llegáramos, se le daba ayuda a las empresas, le daban la subvención, hacía un proyecto. ¿Y quién le daba la subvención? ¿Acababa la subvención? Se acababa el proyecto. Entonces, ¿para qué invertíamos? Hay que cambiar esa mentalidad. Hay que a la gente darle ayuda para empujar, pero que ese empuje sea de aceleración. Y el empuje se llama la demostración de que creen empleo. Empresas que creen empleo, se da ayuda pública. Empresas que tienen proyectos muy bonitos, pero no supone creación de empleo, que se busquen la lucha por supuesto. Porque es la única prioridad y la única medida que puede permitir la creación de empleo en una Andalucía que está absolutamente atosigada. Yo quiero agradeceros esta reflexión. Quiero además también deciros que desde Izquierda Unida tenemos claro lo que hay que hacer. El momento de cambio exige mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Todo cambio tiene una fuerza, que es la fuerza de la esperanza, de los que creemos que lo mejor que podemos dar en el tiempo que nos toca vivir es dejar una herencia a la gente de una sociedad más justa, mejor. Esa es la fuerza que nos mueve. Nosotros no somos miembros del Consejo de Administraciones de las bancos ni de las empresas. Nosotros somos gente trabajadora que luchamos por un mundo mejor. Y además que nos creemos, y además, como dice un hombre ya mayor, dice que la lucha envejece muy bien y además nos hace longevos. Dice que él tiene los 23 años porque siempre piensa en luchar para hacer un mundo mejor, y es verdad. Cuando uno tiene un reto, sigue para adelante. Y yo creo que esa nobleza que tiene la gente de abajo, los trabajadores y trabajadoras, es la que nos permite seguir luchando y seguir moviendo. Porque entre todos, con la fuerza de la movilización, de los votos, de la lucha diaria, de la defensa de un orden social más justo, sí construimos una sociedad más justa. Y yo creo que ese sentimiento de estar y de contribuir a esa sociedad más justa es la que nos puede hacer orgullosos, que cuando pase el tiempo, a la gente que venga después, nosotros le podamos decir que gracias a nuestra lucha, gracias a nuestra contribución, ellos tienen un mundo mejor que el que nosotros estamos teniendo. Muchas gracias.